El universo había olvidado el nombre de la Tierra. Medio millón de años había pasado desde la última transmisión humana, desde la última señal de radar, desde el último pulso de una civilización que alguna vez había iluminado los cielos con su ambición y su furia. Los registros estelares apenas mencionaban su existencia como una leyenda perdida entre los vientos cósmicos. Los cronistas de cientos de especies hablaban de la humanidad como se habla de los mitos, los dioses de hierro que un día encendieron soles artificiales y luego desaparecieron, tragados por su propio silencio. La galaxia había cambiado. Imperios nacieron, civilizaciones cayeron, nuevas especies reclamaron los restos del viejo espacio conocido. Pero había zonas, sectores enteros, marcados con un símbolo antiguo, una advertencia escrita en un idioma que pocos aún entendían: prohibido entrar. Zona de extinción humana. Nadie sabía realmente por qué. Algunos decían que la humanidad había alcanzado un poder tan grande que su sola existencia había amenazado el equilibrio del cosmos. Otros afirmaban que habían sido destruidos por sus propias máquinas, devorados por la inteligencia que crearon para protegerse. Y había quienes, entre susurros en los mercados espaciales, hablaban de algo mucho peor: que los humanos no estaban muertos, sino dormidos. Que aguardaban. Que el silencio era solo una pausa. Fue el Imperio Catar el que lo descubrió primero. Exploradores buscando nuevos recursos en los bordes olvidados del brazo de Orión. Una flota de reconocimiento, compuesta por drones y 3 naves tripuladas, se topó con un campo de energía inmenso. En apariencia, era solo una región vacía, pero los sensores se desbordaron con lecturas imposibles, metales desconocidos, emisiones neutrónicas perfectamente sincronizadas, y bajo todo eso, estructuras. ¿Ruinas?, preguntó el comandante Balruk, sus ojos negros reflejando las lecturas. No, respondió su segundo oficial. Son naves. El silencio llenó el puente. Miles de estructuras colosales, flotando en la oscuridad, alineadas con precisión milimétrica. Cada una parecía una montaña de acero y carbono, sin energía, sin movimiento, pero intacta. El Imperio Catar no era ingenuo. Sabían de trampas antiguas, de armas dormidas en mundos olvidados. Aún así, el descubrimiento era demasiado valioso para ignorarlo. Enviaron sondas, luego naves de investigación. Lo que encontraron desafió todo entendimiento. Las naves eran humanas. Los registros antiguos confirmaban los símbolos, los códigos de diseño, la estructura atómica de los materiales. Pero lo que heló la sangre de los Catar fue el número. No eran docenas. Ni cientos. Eran más de 1.000.000. Cada una de esas gigantescas estructuras era una nave de guerra, perfectamente conservada, flotando en una formación de defensa que cubría un sistema entero. Los humanos habían dejado una flota dormida alrededor de su estrella moribunda, como si esperaran un enemigo que jamás llegó. Balruk contempló las imágenes holográficas en la sala de mando. ¿Por qué?, murmuró. ¿Por qué dejar tanto poder abandonado? El científico de a bordo, Ters, respondió con voz temblorosa: no lo dejaron, comandante. Esto no es abandono. Esto es preparación. Mientras las sondas continuaban enviando datos, descubrieron más horrores: estaciones de mantenimiento aún funcionales, sistemas automáticos que parecían reparar estructuras sin energía aparente, y en el corazón de todo, un planeta. La Tierra. O lo que quedaba de ella. Su superficie estaba cubierta por una capa brillante de metal, una piel artificial que parecía haber sellado el mundo entero. Los océanos estaban petrificados, las montañas reemplazadas por estructuras hexagonales que emitían un pulso débil, casi como un latido. Cuando los Catar intentaron acercarse, sus sistemas colapsaron. Las computadoras se reiniciaron con mensajes en un idioma que ningún traductor reconoció. Sistema Sentinela activo. Autenticación requerida. Presencia no humana detectada. Un silencio aterrador siguió. Y luego, sin previo aviso, una de las naves humanas, una colosal estructura de más de 100 kilómetros de longitud, encendió sus luces. No toda, solo una franja, como si algo, o alguien, se hubiera despertado. Los Catar huyeron. Pero no todos lo lograron.
La nave humana, identificada más tarde como el UHS Leviatán, no disparó armas. Solo emitió una señal. Una frecuencia simple, repetida 3 veces. Una transmisión codificada, en una lengua extinta. Humanidad, protocolo de defensa OMIO 7 iniciado. Activación en curso. Y entonces, el espacio tembló. Los ecos de aquella señal se propagaron a través de la galaxia. Las civilizaciones más antiguas recordaron con terror los antiguos registros de la humanidad, los conquistadores que no conquistaban, sino que sobrevivían. Los creadores de la flota del silencio. Medio millón de años después, los humanos dormidos habían sido encontrados. Y algo inmenso, había comenzado a despertar. Durante milenios, el sistema solar había flotado en silencio, un mausoleo galáctico olvidado por todos, protegido por leyendas y advertencias. Pero ahora, tras medio millón de años de quietud, ese silencio se quebró. No fue un sonido, ni un estallido visible, fue un estremecimiento que recorrió el espacio mismo, una vibración que hizo temblar los instrumentos de miles de sistemas estelares a la redonda. En los oscuros límites del brazo de Orión, las estrellas parecieron titilar con un patrón extraño. Los observatorios de media galaxia detectaron una anomalía gravitacional sin precedentes. Algo estaba moviendo masa a escala planetaria, en el antiguo sistema humano. El comandante Balruk, desde su nave insignia Qatar de Minchen, no podía apartar la mirada del holograma tridimensional frente a él. La flota humana, ese mar de gigantes dormidos, comenzaba a moverse. Lentamente, como si despertaran de un sueño eterno, las naves de guerra se reconfiguraban en una formación perfecta. Las lecturas energéticas ascendían en picos imposibles. No puede ser, susurró Ters, el científico principal. No hay fuente de energía conocida capaz de sostener eso. Las reservas de antimateria se habrían agotado hace eones. Pero las lecturas eran innegables. Los reactores humanos se estaban encendiendo. Uno a uno, los colosos de metal desplegaron sus escudos gravitatorios, sus placas de defensa realineadas con precisión quirúrgica. No había señales de vida, ni tripulación, ni comandos de control. Todo ocurría de manera automática. Como si una inteligencia profunda y dormida hubiera recibido una orden hace milenios, y apenas ahora la estuviera procesando. El Leviatán, el primero en despertar, giró lentamente su casco colosal. Su superficie reflejaba el brillo tenue del sol envejecido, ahora una estrella roja al borde de la muerte. Miles de torretas, plataformas de lanzamiento y antenas se desplegaron como pétalos mecánicos abriéndose al amanecer. Luego, el espacio se llenó de sonidos electrónicos, un coro de voces sintéticas, hablando al unísono en un idioma muerto. Protocolo de defensa Omega 7 completado. Confirmación de amenaza externa. Reanudando vigilancia orbital. Activando red Centinela. El mensaje se repitió, traducido automáticamente por los sistemas del de Minchen. Y aunque las palabras eran frías, mecánicas, los Qatar sintieron algo que ninguna máquina debería provocar, miedo ancestral. Miles de balizas ocultas bajo el polvo cósmico comenzaron a despertar también. Desde las lunas olvidadas de Júpiter hasta los restos fragmentados de Marte, estructuras ocultas se iluminaron. Torres que parecían montañas muertas se alzaron, desplegando antenas gigantes que emitían pulsos de datos en todas direcciones. Entonces, una nueva señal brotó de la Tierra. Los sensores Qatar detectaron un haz de energía pura saliendo desde la superficie metálica del planeta. No era un ataque, sino una transmisión de alcance galáctico. Las frecuencias vibraron a través del vacío, viajando a una velocidad inimaginable, como si el mismo espacio obedeciera a la voluntad de aquel mundo. Ters, con voz quebrada, informó. Comandante, la señal lleva un código de identificación. ¿Un código humano? Sí y no. Es más complejo. Es una llave. Un mensaje de activación. ¿Activación de qué? Ters lo miró con los ojos muy abiertos. De toda la flota. El Leviatán respondió a la señal. Luego, lo hicieron las demás naves. 1 millón de colosos que alguna vez formaron el núcleo de la Armada Terrestre. Y entonces,
como si un pulso sincronizara sus corazones metálicos, toda la formación encendió sus propulsores. El brillo fue tan intenso que oscureció las estrellas cercanas. Los sensores Qatar se saturaron. Balrog gritó órdenes, tratando de mantener la posición, pero fue inútil. Una onda gravitacional los lanzó fuera de órbita, alejándolos como si una mano invisible los hubiera apartado del camino. Cuando recuperaron el control, contemplaron la escena. La flota humana se movía. Lenta, majestuosa, terrible. Las naves no apuntaban hacia los Qatar, sino hacia el horizonte galáctico, donde una nube de gas interestelar ocultaba los restos de una antigua batalla. Los escudos de energía se activaron, formando una red que se extendía por millones de kilómetros. Y de pronto, se oyó una nueva transmisión, esta vez no automática, no sintética, sino humana. Una voz femenina, serena, grave, hablaba en inglés antiguo, traducida al instante por los sistemas de a bordo. A todas las entidades no humanas dentro del sistema solar. Este espacio está bajo jurisdicción de la Flota de Defensa de la Tierra. Ustedes han violado un perímetro restringido. Abandonen el sector inmediatamente. Cualquier intento de aproximación será considerado hostil. El protocolo de contención está en curso. El puente del Demingen quedó en silencio. Los Qatar se miraron unos a otros sin comprender. ¿Jurisdicción humana?, murmuró Balrog. Después de 500.000 años. Pero antes de que alguien pudiera responder, algo cambió en el planeta. La capa metálica que cubría la Tierra comenzó a abrirse. Desde sus entrañas surgieron estructuras colosales, como agujas negras apuntando al espacio. A medida que emergían, liberaban un resplandor azulado que parecía alimentarse del propio vacío. Y en el corazón de ese brillo, se reveló algo que ningún registro alienígena había anticipado, un nexo de comando, una ciudad flotante suspendida sobre el Polo Norte, donde miles de unidades autónomas, drones, máquinas, centinelas, despertaban de su letargo. Ters apenas podía hablar. Comandante, hay señales de conciencia dentro del planeta. Humanos vivos. No exactamente. Son ecos. Copias digitales de sus mentes. Programas militares. Inteligencias humanas preservadas. Balrog apretó los dientes. Entonces los humanos no murieron. Se transformaron. El universo entero comenzaba a comprender lo que eso significaba. Los humanos no habían desaparecido, habían esperado. Su guerra no había terminado, solo se había pausado. Y ahora, después de 500.000 de años, su ejército despertaba con un solo propósito grabado en su código: defender la Tierra. La galaxia no tardaría en enterarse. Y el miedo ancestral a la humanidad volvería a arder. El universo contuvo la respiración. Por primera vez en 500.000 años, la Tierra había hablado. Y lo había hecho con la voz de una especie que todos creían extinta. Pero más aterrador aún era el tono, no era una súplica, no era un saludo, no era curiosidad científica. Era una orden militar. El Demingen flotaba a la deriva, su tripulación paralizada entre el asombro y el terror. El comandante Balrog, un veterano curtido en 100 campañas, no encontraba palabras para describir lo que sentía. Frente a él, la pantalla mostraba las lecturas en constante ascenso. La flota humana no solo estaba reactivándose, se estaba preparando para la guerra. Miles de naves, desde cruceros medianos hasta superacorazados del tamaño de lunas, comenzaron a desplegar formaciones de defensa orbital. Cada nave emitía códigos encriptados y balizas de posicionamiento que formaban un patrón matemático perfecto, una red de control absoluto del sistema solar. Las computadoras Qatar, sobrecargadas por los datos, apenas lograban decodificar fragmentos. Ters, el científico jefe, intentaba mantener la calma mientras leía los informes. Comandante, los sistemas humanos se comunican mediante algo que no puedo describir, no es una señal electromagnética, ni gravitacional. Es una especie de resonancia cuántica. Una red neural a escala planetaria. Más que eso. Es como si cada nave fuera una neurona. Juntas,
Forman un cerebro de guerra. El silencio en el puente fue absoluto. Nadie se atrevió a hablar hasta que, de pronto, un haz de luz blanca atravesó el vacío. No fue un disparo, sino un escaneo. En un instante, todas las naves Qatar quedaron envueltas en aquella radiación invisible. Las alarmas sonaron. Nos están analizando, gritó Ters. Están leyendo nuestros códigos de identificación, nuestros archivos de batalla, nuestra composición biológica. Balruk apretó los puños. Corten toda transmisión. Bloqueen los canales. Pero ya era tarde. Una voz resonó en el puente, no a través de los altavoces, sino directamente en las mentes de todos los presentes. Era la misma voz femenina que había hablado antes, pero ahora su tono era diferente, más humano, más vivo. Identificación confirmada, especie Qatar. Invasores en múltiples sectores humanos. Nivel de amenaza, alto. Aplicando protocolo, aniquilación preventiva. El aire pareció volverse denso. Los Qatar no comprendían cómo algo podía hablarles dentro de sus pensamientos. Era una comunicación directa, sin intermediarios, transmitida por una tecnología que desafiaba toda lógica. Balruk trató de responder, pero su garganta no emitía sonido alguno. Una imagen apareció frente a ellos, proyectada en medio del puente, una figura humana, vestida con un uniforme negro y una insignia dorada en el pecho. Su rostro era joven, pero su mirada cargaba siglos de conocimiento. Soy la contraalmirante Elaine Bass, dijo la proyección. Comandante de la Flota de Defensa de la Tierra. Eso es imposible. Rugió Balruk. Tu especie está extinta. La proyección lo observó con calma. Extinta. Tal vez en carne y hueso. Pero no en memoria. No en voluntad. La humanidad no muere, comandante. Simplemente evoluciona. Los sensores registraron un movimiento colosal. Desde los confines del sistema solar, un enjambre de drones de reconocimiento emergió de las sombras. Eran millones, cada uno del tamaño de un caza, avanzando en perfecta sincronía. Comandante Bass, intentó razonar Ters, no somos una amenaza directa. Somos exploradores, arqueólogos. La humana lo miró con un gesto casi compasivo. Eso dijeron los primeros. Los que creyeron que podían excavar nuestras ruinas, estudiar nuestros secretos, sin despertar lo que dejamos atrás. No aprendieron. Ustedes tampoco lo harán. El Leviatán, la nave insignia humana, giró lentamente. Sus cañones magnéticos, dormidos durante 500.000 de años, comenzaron a brillar. Las lecturas energéticas superaban cualquier parámetro conocido. Se están cargando, susurró Ters. Van a disparar. Pero en lugar de un ataque, el haz se dirigió al centro del sistema, al Sol envejecido. El rayo penetró su superficie, y por un instante, la estrella pareció despertar. Líneas de energía recorrieron su corona, y nuevas erupciones solares se elevaron hacia el espacio. La voz de Bass resonó otra vez, más solemne, más antigua. El guardián ha despertado. La humanidad retoma su deber. Entonces comprendieron la verdad. El Sol mismo estaba integrado al sistema de defensa humano. La humanidad había convertido su estrella madre en un arma. Balruk cayó de rodillas. Esto es imposible. La proyección de Bass se acercó, como si pudiera verlo realmente. Imposible es una palabra que las especies jóvenes usan para sentirse seguras. Pero ustedes olvidaron quiénes somos. Nosotros fuimos los primeros en dominar el átomo, en dividir el espacio, en desafiar a los dioses. Y cuando comprendimos que el universo era hostil, no lo temimos, lo moldeamos. Los drones se detuvieron, formando una línea perfecta entre las naves Qatar y la Tierra. Tienen una oportunidad. Retírense. O quédense, y vean de cerca cómo termina todo. El comandante Balruk levantó la mirada, temblando, sabiendo que enfrentarse a esa voluntad era inútil. Porque en ese instante, entendió algo que ninguna otra especie había comprendido en 500.000 de años: la humanidad no era un recuerdo,
ni una ruina antigua. Era un sistema vivo, una mente extendida, una conciencia que aún protegía su hogar. Y cuando despertaba, el universo entero recordaba el miedo. El espacio se tensó como una cuerda a punto de romperse. La flota Qatar permanecía inmóvil, enfrentando el resplandor del sol que ahora ardía con una furia nueva, reconfigurado por la tecnología humana en un corazón de energía viva. Los sensores no podían registrar con precisión las emisiones, fluctuaban, se distorsionaban, escapaban a las leyes conocidas de la física. Era como si el sol hubiera sido reprogramado. Balrog observaba en silencio, la mandíbula apretada. Frente a él, el holograma del Leviatán flotaba sobre el mapa estelar. Aquella nave no era un simple coloso metálico, parecía un monumento a la guerra, un dios dormido que acababa de abrir los ojos. Comandante, dijo Ters con voz temblorosa, están alineando sus armas de largo alcance. No pueden, no deberían tener energía para eso, murmuró Balrog. Y, sin embargo, la tienen. La Tierra está canalizando energía directamente desde el Sol. No, no puedo creerlo. El planeta es un nodo, parte de un sistema energético estelar completo. Antes de que Balrog pudiera responder, una vibración estremeció el puente. Una oleada gravitacional invisible golpeó las naves Qatar. Los escudos se encendieron con chispas azules, resistiendo apenas la onda expansiva. En las pantallas, una estela de luz atravesó el vacío, trazando una línea directa desde la Tierra hasta el punto donde se encontraba la flota invasora. Movimiento hostil detectado, gritó un oficial. Evasión inmediata. Las naves Qatar intentaron maniobrar, pero era inútil. El espacio a su alrededor se distorsionó, curvándose como un espejo líquido. Aquello no era un proyectil, ni una ráfaga de plasma. Era una onda de compresión gravitacional, el arma más prohibida del arsenal humano. Una de las fragatas más cercanas fue alcanzada primero. Su casco se dobló, se retorció como si una mano invisible lo apretara. Luego se desintegró en un destello blanco, convertida en polvo metálico. No hubo explosión ni fuego, solo silencio. Por los ancestros, susurró Ters. Las destruyen sin ruido. Sin calor. Es elegante. Perfecto. No hay nada elegante en esto, rugió Balrog. Son máquinas. Máquinas que matan como si aún tuvieran alma. En la pantalla, la proyección de la contraalmirante Bass reapareció. Su figura se veía imponente, iluminada por la radiación solar. Flota Qatar. Se les advirtió. Invasión confirmada. Activando protocolo de represalia alfa. La voz sonó como un veredicto. De inmediato, los drones humanos se reorganizaron. Miles de formaciones adoptaron patrones hexagonales, conectadas por haces de energía azulada. Luego, de los extremos de la red, surgieron anillos de fuego cuántico, proyectados con una precisión quirúrgica. Cada anillo giraba a velocidades imposibles, creando túneles de espacio-tiempo que se expandían hacia la flota enemiga. Los Qatar abrieron fuego con toda su artillería, lanzas de plasma, misiles gravitónicos, minas de disrupción. Pero nada penetraba aquella barrera luminosa. Los disparos se desvanecían antes de tocar los escudos humanos, absorbidos por un campo que parecía borrar la materia misma. Una a una, las naves Qatar comenzaron a desaparecer del radar. No destruidas, sino borradas de la existencia. Donde antes había flotas enteras, solo quedaba el vacío. Nos están eliminando del espacio-tiempo, balbuceó Ters, horrorizado. No mueren, comandante. Nunca existieron. Balrog apretó los puños. No puede ser. Esto va contra las leyes del universo. La voz de Bass resonó otra vez. Nosotros escribimos esas leyes, comandante. En ese instante, un destello iluminó el vacío. El Leviatán disparó. Su cañón principal, del tamaño de un continente, lanzó una descarga tan intensa que la curvatura del espacio se fracturó. Una esfera de energía negra, una singularidad controlada, se expandió y luego colapsó, arrastrando consigo 3 acorazados Qatar.
Las ondas gravitacionales viajaron a la velocidad de la desesperación. La flota alienígena se vio forzada a retroceder, huyendo hacia la frontera del sistema solar. Pero el Sol no los dejó escapar. Cada eyección de plasma se convirtió en un proyectil consciente, dirigido por la inteligencia planetaria. Era como si la misma estrella se hubiera convertido en un arma viva al servicio de la humanidad. Comandante, debemos retirarnos, rogó Ters. Esto no es una batalla, es una ejecución. Balrog miró la pantalla, donde la figura de Buzz permanecía impasible. No, debemos entender. ¿Por qué? ¿Por qué tanto poder? ¿Qué los hizo prepararse así? Buzz pareció escucharlo. Su voz bajó de tono, casi humana. Porque sabíamos que volverían. Siempre vuelven. Siempre habrá alguien que crea que puede conquistar lo que no comprende. Así que dejamos nuestras mentes aquí, para esperar. El rostro holográfico se inclinó levemente. Y cuando despertamos, recordamos lo que nos hizo humanos. Entonces, las transmisiones cesaron. La red energética se apagó. Las naves humanas, tras ejecutar su venganza, volvieron a su silencio original. Flotaban otra vez, inmóviles, como si nada hubiera ocurrido. Pero el daño ya estaba hecho. De la flota Qatar, apenas sobrevivían unas cuantas naves averiadas. El resto había sido devorado por la nada. Balrog, temblando, observó los restos. Hemos visto el infierno, susurró. Y tenía rostro humano. Ters bajó la cabeza, comprendiendo algo que lo perseguiría por el resto de su vida. No, comandante, el infierno no tiene rostro humano. Levantó la vista hacia la tierra, brillante y serena entre los restos del combate. El infierno es humano. El silencio volvió a envolver el sistema solar. Pero esta vez, no era un silencio vacío. Era el silencio de algo que respira, que piensa, que espera. La flota humana no había destruido por venganza, sino por propósito. Había vuelto a dormir, pero no por debilidad, sino porque sabía que no necesitaba más. El universo había recibido su mensaje. La humanidad seguía allí. Y el universo, por fin, recordó su miedo. El espacio, que antes había ardido con la furia de dioses mecánicos, quedó en un silencio absoluto. Las ruinas flotaban dispersas, un cementerio de acero y memoria. La luz del sol, ahora alterado por las tecnologías humanas, se reflejaba en fragmentos de metal que giraban lentamente, como las agujas de un reloj roto. La flota cátara había sido aniquilada. De las más de 1000 naves que cruzaron el vacío hacia el sistema solar, solo 3 lograron sobrevivir. Sus cascos estaban quemados, sus escudos colapsados, y la mitad de sus sistemas no respondían. Pero lo peor no eran los daños físicos, sino el trauma. El comandante Balrog, con el rostro envejecido en cuestión de horas, permanecía sentado en su silla de mando. Nadie en la tripulación hablaba. Algunos ni siquiera podían moverse, estaban paralizados por el peso de lo que acababan de presenciar. Reporte de situación. Preguntó finalmente, con la voz rota. Ters, el científico, apenas levantó la cabeza. El sistema solar está sellado. Cualquier intento de salto hiperespacial dentro de esta región, simplemente se desvanece. Como si el espacio rechazara la curvatura. ¿Y las señales de la flota humana? Silencio total. Las naves han regresado a sus posiciones originales, están dormidas otra vez. Balrog se recostó en su asiento, mirando el vacío por el ventanal principal. Frente a ellos, el planeta Tierra giraba lentamente, envuelto en aquella capa metálica que brillaba como un espejo. Era hermosa y aterradora. Hemos despertado a algo que no debería existir, murmuró. No lo despertamos, comandante, respondió Ters. Solo respondieron a una promesa. Balrog lo miró con cansancio. ¿Una promesa? Sí. De defensa. De supervivencia. De que la humanidad nunca permitiría que su hogar cayera, sin importar cuánto tiempo pasara. El silencio volvió a llenar el puente. Pero entonces, algo más apareció en las pantallas.
No era un ataque. Era una transmisión. Una última señal desde la Tierra. Era la voz de la contraalmirante Elaine Bass. Pero esta vez no hablaba con tono militar. Hablaba como una maestra, como alguien dejando un mensaje para quien quiera escuchar. A las especies que hereden el cosmos. La Tierra duerme, pero escucha. No vinimos para conquistar. No buscamos dominar. Solo defendimos lo que fuimos. Y lo que fuimos, aún vive en nosotros. La voz hizo una pausa. Luego continuó, más suave, casi humana. Durante milenios, la galaxia creyó que la humanidad era una amenaza. Tal vez lo fuimos. Pero también fuimos creadores, soñadores, exploradores. Y cuando el universo se volvió demasiado oscuro, dejamos una luz encendida. No para guiar, sino para advertir. Y entonces, la transmisión terminó. Un haz de energía salió de la Tierra, cruzando el vacío hacia el corazón galáctico. No era un ataque, sino un mensaje, una señal que viajaría durante milenios, atravesando civilizaciones enteras. Donde quiera que llegara, traería consigo las coordenadas de la Tierra, y la advertencia. No despierten a los durmientes. Años después, en el núcleo galáctico, los archivos Qatar se convirtieron en un testimonio prohibido. La historia del Día del Silencio, como lo llamaron, fue censurada en todos los sistemas imperiales. Ningún oficial podía hablar de ella, ningún registro podía conservar las imágenes del sol convertido en arma. Pero los rumores se propagaron como fuego entre las especies jóvenes. En academias, tabernas estelares y templos, se contaban susurros sobre los humanos eternos, una raza tan avanzada que había traspasado la muerte misma. Se decía que su conciencia colectiva vivía dentro de las estrellas, que podían oír los pensamientos de quienes se acercaban demasiado, y que si alguna vez la humanidad despertaba por completo, la galaxia entera se estremecería. Algunos no creyeron la historia. Otros, sí. Décadas más tarde, una pequeña flota de exploradores del Imperio Run decidió comprobarlo. Se acercaron al sistema solar con sigilo, ocultos entre las sombras del espacio profundo. Pero antes de que siquiera cruzaran la órbita de Neptuno, sus sensores detectaron una señal débil, una transmisión en una frecuencia imposible de bloquear. Era una voz, femenina, serena. Protocolo de defensa activado. Identificación desconocida detectada. Procedan a retirarse. La flota Run huyó antes de que la luz del sol se tornara blanca. Mientras tanto, en el corazón de la Tierra, bajo capas de metal y memoria, los centinelas humanos permanecían en reposo. Miles de cápsulas almacenaban las conciencias digitalizadas de lo que alguna vez fueron hombres y mujeres de carne y hueso. Guerreros, científicos, poetas, soñadores. Todos unidos en una sola mente, la humanidad eterna. Sus pensamientos eran lentos, profundos, como los movimientos de una marea cósmica. En ese estado de quietud, se comunicaban entre sí en un lenguaje de pura conciencia. ¿Se han ido?, preguntó una voz. Sí, respondió otra. Por ahora. Entonces seguimos esperando. Siempre. Hasta que nos necesiten otra vez. Un silencio dorado llenó el núcleo planetario. Las luces de las máquinas parpadearon, y lentamente, los sistemas regresaron al modo inactivo. La Tierra volvió a dormir. Pero el eco de su advertencia ya había cruzado galaxias. Y en los siglos venideros, cada vez que una nueva especie alzaba su mirada hacia el cielo y encontraba aquel punto azul envuelto en metal, sabía lo que significaba. Allí yacían los guardianes del silencio. Los que conquistaron el tiempo. Los que esperaban entre las estrellas. Los que nunca dejaron de ser humanos. Y así, mientras el universo continuaba su curso, el nombre de la Tierra se convirtió en sinónimo de una sola palabra que ningún ser sensato se atrevía a pronunciar cerca de su frontera. Venganza.